Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Cuánto quisiera yo que hoy despertaran de todo, de ese letargo que se tiene con respecto a Dios. Los protestantes que despertaran del engaño a los que los sometieron durante tantos años. Van 500 años donde Martín Lutero se rebeló, apostató de la Iglesia Católica, y durante 500 años, 1520 hasta este año 2020, 500 años, todos esos hermanos que se alejaron de la Iglesia Católica por seguir doctrinas de demonios se perdieron. ¿Y a dónde fueron a parar? Seguramente al purgatorio. Ninguno de ellos, mínimo, habrá salido del purgatorio y está en el purgatorio penando porque apostataron de la Iglesia Católica. 500 años de apostasía, 500 años que empezó Martín Lutero, y hoy día todavía siguen apostatando los hermanos separados. Cada día se abren más iglesias, más y más iglesias. Aquí en La Unión y en Toro y en este norte del valle pululan las iglesias separadas, y esas iglesias separadas toman la decisión absurda de alejarse de la Iglesia de Cristo por seguir doctrinas de demonios. Y cuando yo digo doctrinas de demonios, no piensen que son palabras de César Arias. No, está escrito en la Biblia, doctrinas de demonios. Toda persona que se aleje de la Iglesia Católica, de la única doctrina que Cristo creó hace 2000 años y le enseñó a sus discípulos para que fueran a predicar por el mundo, hoy día se alejaron de esa doctrina y apostatan creyendo estar en la verdad cuando están en una terrible mentira, y es un pecado mortal. Ojalá hoy me escuchen esto que estoy diciendo protestantes de las iglesias, y que en un momento de lucidez se alejen lo más rápido posible y regresen al redil de Cristo. Ojalá hoy en un momento de lucidez ustedes digan: ¿por qué César está diciendo esto? Que no hay una iglesia separada de la Iglesia Católica que esté Cristo. No hay ni una en donde esté Cristo, ni una. Porque la única iglesia que Él cuida es su Iglesia Católica. Mateo 16, 18. A ti te digo que tú eres piedra, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te entrego las llaves del cielo, y las puertas del infierno no prevalecerán. Lo que ates quedará atado, y lo que desates quedará desatado en el cielo. En ese momento le entrega su iglesia, y luego por allá le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Apacienta mis corderos, dándole a entender a Pedro que él es el único que va a apacentar las iglesias y va a cuidar la iglesia de Cristo, su rebaño, que somos sus discípulos, los que estamos en esta tierra 2000 años después. Y hoy ustedes tristemente se salieron de esa iglesia que los podía salvar y llevar al cielo, pero ahora creen en una mentira y creen que están en la verdad. Y por eso lo dije ahorita: ojalá ustedes se alejaran y les diera Dios un momento de lucidez para que tomaran esa decisión y se alejaran. Bueno, vamos a leer el Evangelio del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios 9, 6 al 10. Al que da de buena gana, lo ama Dios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras buenas. Como dice la Escritura: reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Al que da de buena gana, Dios lo ama y lo prospera.
¿Cómo me cuesta a mí este evangelio? A mí, porque yo no soy tan generoso para dar. Yo soy muy bueno para hacer obras de caridad. Soy muy bueno para ayudar al desamparado y ayudar al menesteroso y ayudar al necesitado y hacer teletones y nombrar a las personas y recoger ayudas y llevarle a esas personas. Soy muy bueno para eso, pero soy muy malo para sacar de mi bolsillo y darle a los pobres. Eso lo tengo que confesar. Sí doy, pero no doy, como dice acá, generosamente. Yo diría que doy más bien tacañamente. Así es que este evangelio de hoy, vean, cuando yo les he señalado a ustedes que los evangelios van para ustedes y van para mí, es porque todos los días es así. Los evangelios van para ustedes como una gran enseñanza, pero esa misma gran enseñanza va para mí. Y hoy tengo que decir que yo soy uno de esos que seguramente no cosecho generosamente, sino que más bien tacañamente doy. Me pasó un cacharro ayer y es que hasta me molesta, porque veo primero en las redes sociales quien me contamina que en un pueblo se raptaron dos niños. Raptaron dos niños en Andes, Antioquia. Raptaron dos niños y esos niños se los roban sencillamente para drogarlos y ponerlos a pedir limosna. ¿Y cómo los ponen a pedir limosna? Sencillo, usted ve a una persona mayor con un niño en brazos o a un niño ahí a un lado. ¿Usted cree que es el padre de familia? Quizás sí, pero quizás no. Quizás sea uno de esos hombres que raptaron a un niño, fueron y lo vendieron a otro para drogarlos. Y cuando los drogan, los ponen a pedir limosna y los niños son inconscientes de lo que hacen. Los amenazan y hacen toda clase de vejámenes con ellos para pedir limosna. Y entonces cuando esto sucede, uno se entristece y le da rabia por esta situación. Y cuando uno ve a una persona por ahí en la calle pidiendo limosna con un niño en brazos, uno sabe que está utilizando al niño para pedir limosna. Y el niño no es que esté llevado el berraco, es que el padre o la madre se acostumbró a que no hay mejor negocio que pedir limosna. Y sin embargo, Dios nos dice que a todo el que te pide, dale. Por eso, vuelvo y repito, a veces uno quisiera dar, pero a veces uno se controla de dar porque sabe que no está haciendo el bien, sino que está haciendo el mal. Jesucristo nos invita aquí, en esta carta de Pablo, invita a que nosotros demos generosamente a quien creamos que realmente lo necesita. Seamos generosos con quien nos necesita. Vamos a leer el Salmo 111. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta y alza la frente con dignidad. Palabra de Dios. Este es el salmo que nos dice: dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor. Esto es una de las cosas que nosotros nos hemos olvidado hoy día. El temor de Dios. Nuestro temor es a quedarnos pobres. Nuestro temor es a que nos roben. Nuestro temor es a que vivamos situaciones difíciles. Veía en las redes sociales, en la televisión, creo que Caracol presentaba unos de esos casos de rastro y yo poco acostumbrado a ver esos casos, pero terminé viéndomelo. Un señor de 56 años se casó con una jovencita de 20 años. Tuvieron un hijo, un niño, una niña, y desafortunadamente apareció muerto el señor en su cama y la esposa o la muchacha por ningún lado. Se sospechaba que era ella, pero después de las investigaciones y todas las cosas, se dio a conocer que el señor era prestamista
prestaba plata y le dio por prestarle a un gran amigo de él 100 millones de pesos. Y este amigo, lleno de demonio, de maldad, lo invitó a comer con su esposa, los drogó a ambos y junto con el hermano del señor y la suegra decidieron quitarle la vida al señor para no pagarle esos 100 millones de pesos. Así de ese tamaño es la maldad del mundo, así de ese tamaño es la crueldad de los hombres. No existe el temor de Dios. Creen que lo que hicieron está bien mientras nadie se dé cuenta, pero cuando se da cuenta el mundo, pues evidentemente va a parar a la cárcel. Este hombre fue a parar a la cárcel. La muchacha que se presuponía que era culpable porque no aparecía, también fue asesinada y tirada a un río. Después de 2 días o 3 días la encontraron muerta, dando a entenderles nuevamente que hoy día la maldad del hombre es superior al temor de Dios, porque el temor de Dios poco a poco lo hemos desvanecido de nuestras mentes y de nuestro corazón, porque nos hemos dejado llevar de una mala concepción de que Jesús y Dios son misericordiosos y Él tendrá perdón de todos mis pecados. Pero se les olvidó el temor de Dios, el temor a pecar, el temor a hacerle daño a otras personas, el temor de hacer cualquier pecado sabiendo que Dios odia el pecado y ama al arrepentido. Esto es lo que sucede hoy día en la vida, falta de temor de Dios, pero dice acá que Dios sencillamente ama al que da limosna, al que protege al necesitado. Y vamos a leer San Juan 12, del 24 al 26. A quien me sirva, el Padre lo premiará. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ven cómo las 3 lecturas caen en un mismo tema, en un mismo nivel. A quien me sirva, Dios lo premiará. Al que dé generosamente, Dios lo premiará. Al que dé tacañamente, tacañamente recogerá. Ven cómo todas las cosas tienen una concordancia lo más de bonita. Jesús hoy nos pide a ser generosos con el prójimo, a amar al prójimo, a ayudar al prójimo. Pero ¿cómo nos pide Él? Imitándolo a Él, a Jesucristo, imitándolo, ayudando al prójimo, imitando a Cristo, perdonando al prójimo como Cristo perdonó a los demás. Ese es el mensaje, pues, que hoy breve lo tenemos que dar a todos ustedes. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Y es que dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. La semilla muere, y esto es un mensaje para las personas que cuando dejan una buena semilla en la tierra y muere, germina. Sus hijos deben ser buena semilla. Y cuando usted muera, sus hijos son la semilla suya, la que ha de germinar. Y lo que tú cosechaste con tus hijos, esos hijos se reflejarán en tu descendencia y en tu ¿cómo es que se dice? En memoria, a la memoria de. Por eso nos pide Dios que cosechemos y sembremos, que cuando nosotros vayamos a morir hayamos dejado buenos frutos aquí en la tierra, buena semilla. ¿Quiénes son esas buenas semillas? Tus hijos. Pero si usted tacañamente no supo educar a tus hijos no son buena semilla para el mundo. Es el mensaje que hoy nos da el Señor, dándonos a entender que el que tacañamente cosecha, tacañamente recoge, pero el que siembra generosamente, generosamente recoge. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.